Hace poco más de un año, Daniel Godínez consiguió un nuevo empleo como ejecutivo de ventas. Estaba inmensamente feliz por la oportunidad, lleno de energía y motivación. Desafortunadamente, pronto se dio cuenta que el ambiente laboral no era como esperaba. A medida que pasaba el tiempo, Daniel notaba que no había oportunidades de crecimiento ni aumentos de sueldo, a excepción de unos cuantos elegidos que tenían relaciones personales con los altos ejecutivos, quienes, ellos sí, lograban mejoras en sus condiciones a pesar de no ser particularmente competentes en su labor. Para empeorar las cosas, el equipo de ventas se redujo gradualmente. Esto significaba que los vendedores restantes tenían que asumir una mayor carga de trabajo. A diferencia de otros empleados, Daniel no recibía un trato especial y se le exigía cada vez más sin ningún tipo de reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Esta situación generó una creciente sensación de injusticia y descontento en él. A pesar de sus esfuerzos, sentía que no podía mantener el ritmo y que siempre había más trabajo por hacer. Las largas horas y la constante presión empezaron a agotarlo. Daniel siempre ha sido alguien que se esfuerza al máximo y da todo por cumplir con sus responsabilidades. Esta no sería la excepción. Sin embargo, a medida que enfrentaba una carga de trabajo más abrumadora, en lugar de que se valoraran sus esfuerzos, cada vez más se topaba con mensajes negativos de parte de la alta dirección. De hecho, a la vista de Daniel, era la alta dirección quien no estaba conduciendo a la empresa en una dirección adecuada, y era eso lo que provocaba que el esfuerzo individual invertido no diera los frutos esperados. Además, los comentarios de los empleados de menor nivel, como Daniel, no eran recibidos, por lo que él no tenía ninguna posibilidad de poder ayudar a corregir el rumbo. Las presiones externas también se hacían sentir. El departamento de ventas solo es una pequeña parte de cualquier negocio y depende de la capacidad de otros departamentos para cumplir. Desafortunadamente, los entregables con frecuencia no cumplían la expectativa ni los tiempos, y era Daniel quien tenía que dar la cara por ser el de ventas. Por si lo anterior no fuera suficiente, el espacio físico donde laboraba estaba descuidado y eso no parecía importarle a nadie en la cadena de mando. Cuando inició la pandemia por COVID, se descubrió que en realidad su puesto podía cumplirse perfectamente de manera remota, pero eventualmente le hicieron regresar a la planta para asegurarse de que trabajara. Además de los tiempos y costos extras en desplazamientos a la planta, esto implicaba laborar en espacios sucios porque el área responsable del aseo no cumplía con su labor. Con frecuencia no había agua, papel para el baño y nunca se había conectado el extractor de aire. Inclusive había goteras. Como consecuencia, también había salitre y lama. A veces, inclusive ingresar al sistema interno era difícil porque el internet era inestable. El área administrativa tampoco se encuentra en mucho mejor estado. El pasado mes de septiembre, con los sismos, se abrieron diversas fisuras en los muros sin que se evacúen las zonas afectadas ni se reparen. La falta de oportunidades de crecimiento, el trato desigual y los oídos sordos que recibía generaron una profunda frustración en Daniel. Él comenzó a perder la confianza en sí mismo y a sentir que buena parte de su energía se iba solo en luchar por encontrar sentido y propósito en su trabajo, donde ni siquiera su bienestar físico parecía importar. El entusiasmo inicial de Daniel era solo un recuerdo lejano. Se sentía desconectado emocionalmente de su trabajo y de sus compañeros. La apatía se apoderó de él. Cada día se volvía una batalla cuesta arriba. Daniel se sentía cada vez más atrapado en una rutina agotadora y sin sentido. Daniel ha hecho todo lo que estaba en sus manos. Ha trabajado sin tomar vacaciones, ha trabajado incontables horas extras sin retribución. A pesar de encontrarse en un lugar físicamente inaceptable, lo ha dado todo. Hoy se enfrenta a un agotamiento emocional y físico extremo. Su salud comenzó a verse afectada al experimentar síntomas físicos como fatiga constante, dolores de cabeza y dificultades para conciliar el sueño. La ansiedad y la depresión se apoderaron de su bienestar mental. Aunque intentaba continuar, sus esfuerzos ya eran en vano. Se encontraba en un estado de burnout. ¿Alguna vez has estado en una situación similar? El primer caso, hasta cierto punto parecido en la literatura, fue reportado por Graham Greene en 1961, A Burnout Case.
En 1974, el psiquiatra Herbert Freudenberger fue el primero en describir el concepto a partir de sus observaciones en una clínica para atender toxicómanos en Nueva York. Notó que muchos compañeros del equipo de trabajo, al paso de los años, comenzaban a sufrir una pérdida progresiva de energía, de su idealismo y de la empatía con la que trataban a sus pacientes. Describían sentirse agotados, con ansiedad, depresión y desmotivados respecto a su trabajo. En 1982 se crea el primer instrumento que busca ayudar al diagnóstico de la patología. Desde 1988 se planteó que este no era un problema exclusivo del área médica. Parece suceder particularmente a profesionales que tienen que atender a otras personas. Algunos estudios muestran que entre las profesiones con mayor propensión al burnout están la atención a clientes en restaurantes y hoteles, la manufactura, el sector médico, el de educación, el de construcción, ventas, transporte y logística. En enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud incluyó el síndrome de quemado o burnout en la 11ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Se considera el desgaste resultante del estrés crónico del que platicamos en este otro video, pero en este caso se asocia específicamente con el trabajo o con actividades que se realizan de manera profesional, como por ejemplo algunos deportes de alto rendimiento. Otra diferencia respecto al estrés crónico es que el burnout puede derivar en una sensación de despersonalización. Me explico. Los rasgos de personalidad son características que mantenemos a lo largo de los años. Por ejemplo, imagina una persona que prácticamente siempre ha sido muy responsable, generosa, adaptable, agradecida, muy trabajadora y tranquila. Esas características difícilmente van a cambiar a lo largo de los años. Si una persona así de repente comienza a tener respuestas cínicas en su entorno laboral o deja de sentir que tiene sentido cumplir con sus responsabilidades, eso no encaja con su personalidad. Es una señal de que algo está sucediendo. Otra característica del burnout es la reducción de la eficacia personal. Esto quiere decir que a pesar del esfuerzo, cada vez se rinde menos. Los síntomas del burnout son muy diversos. Algunas personas pueden confundirlo con depresión y ansiedad. También puede derivar en fatiga crónica. La fatiga crónica es una enfermedad debilitante caracterizada por un cansancio mental y físico extremo que no se alivia con el descanso. Además, cuando la persona hace un esfuerzo extraordinario un día, lo paga por varios días sucesivos de mayor malestar. También se puede presentar dolor musculoesquelético, trastornos del sueño, disfunción cognitiva como problemas de memoria y concentración. Es una enfermedad compleja que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona. Desafortunadamente se trata de una enfermedad de la que no se sabe lo suficiente aún y el número de personas que la sufren en el mundo en años recientes ha crecido sensiblemente sin que parezca que esa tendencia se vaya a revertir. Una de las razones detrás de esto tiene que ver no con este tema, sino con el del COVID persistente del que te conté en este otro video. Momento de hacer una pausa. ¿Sabes por qué los químicos somos tan buenos para resolver problemas? Porque para todo tenemos una solución. En la literatura, lo opuesto al burnout es un estado de engagement o compromiso. Se llama así cuando la situación laboral promueve un estado motivacional positivo en los empleados, caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción voluntaria y satisfactoria en su trabajo. También en la literatura hay un modelo llamado de demandas laborales y recursos. Este busca analizar cómo ciertos aspectos laborales pueden predecir que un empleado pueda moverse entre el burnout y el engagement. Se han realizado estudios en distintos entornos laborales y aunque quizás las respuestas no se pueden extrapolar a cualquier entorno laboral, me parece que hay ciertos patrones. Aquí algunos ejemplos. Altas exigencias laborales, alta carga de trabajo, alta demanda emocional, que el trabajo derive en una interferencia en las labores caseras, son predictores de burnout. Exigencias laborales que los empleados tienden a considerar como obstáculos para que las cosas se hagan, como lo que en general llamamos burocracia, se asocia también con burnout. Tener recursos disponibles para realizar las tareas, contar con apoyo social, que se disponga de autonomía, oportunidades de aprendizaje, retroalimentación, son predictores de engagement. Retos y oportunidades de desarrollo, participación en la toma de decisiones, un buen liderazgo, buen ambiente laboral, son predictores de engagement. Un análisis a distintos estudios sobre el tema identificó que en las intervenciones a nivel organizacional es más útil hacer cambios que impacten de manera exhaustiva y simultánea varios objetivos
que cuando se enfocan a uno solo. Por ejemplo, que las mejoras en las tareas se vinculen a cambios en la división de trabajo y al manejo físico de los materiales con seguridad, así como una flexibilidad en los horarios. En el caso de intervenciones individuales, parece que la terapia cognitivo-conductual para manejar los factores estresantes es útil. Algo que encontré en un artículo sobre el burnout en la práctica del deporte es que una manera de evitar llegar a este punto es el uso de estrategias de afrontamiento. Estos son procesos cognitivos de reconocimiento, evaluación y tal cual, afrontamiento de situaciones de estrés. Es una manera de responder a los factores estresantes. En contextos estrictamente laborales, el tipo de cosas que encontré recomendadas para hacer a nivel individual son: evalúa tus opciones. Esto incluye hablar con tu supervisor para buscar soluciones. Establece objetivos razonables y delega tareas. Busca apoyo dentro y fuera del entorno laboral. Esto básicamente es tiempo social con personas de confianza. Agenda tiempo para hacer actividades relajantes como meditación o yoga. Haz ejercicio. Aquí es importante considerar que el ejercicio es una medida que aplica antes de llegar a la fatiga crónica. Revisa tus hábitos de sueño y haz lo posible por mejorarlos. Te platico un poquito de eso en estos otros videos. Practica mindfulness. Esto tiene que ver con poner atención en todo lo que se siente y percibe. En un entorno laboral, esta práctica implica afrontar las situaciones con apertura, paciencia y sin juzgar. Establece límites entre el trabajo y la vida personal. Programa descansos en el horario laboral. Esto te puede ayudar a sobrellevar la situación. Como estamos hablando de experiencias humanas, hay cierto componente subjetivo. En cualquier caso, si a lo largo del video te has identificado con parte de las descripciones de los malestares asociados con burnout, no está de más considerar buscar ayuda profesional. Puedes acudir con un psicólogo, un terapeuta, un médico o un psiquiatra para que te valoren y orienten. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.